¿Qué tal, jóvenes? Un gusto volverlos a saludar a través de este medio. Ahora en una nueva sesión de la asignatura de control de calidad, revisando el tema de diagrama de dispersión. Bien, la secuencia didáctica a revisar el día de hoy tiene que ver con la unidad temática referida al número 3, titulada Herramientas de control de calidad. Los contenidos a revisar es el tema 3.4, que lleva por título Dispersión, el diagrama de dispersión. La duración de la secuencia y el número de sesiones será una sesión de aproximadamente 2 horas, que será complementada en el salón de clases a través de una serie de ejercicios que estaremos resolviendo para poder ampliar un poquito más el panorama acerca de la utilidad de este diagrama. Su servidor encargado de dar la asignatura, Alejandro Díaz García. La finalidad, propósito u objetivo es identificar el funcionamiento y aplicación de un diagrama de dispersión. Las orientaciones generales para la evaluación es que este tema será tratado de manera tentativa para la evaluación durante su segundo parcial. Perfecto. Bien, el diagrama de dispersión es un diagrama muy sencillo. Vamos a aprovechar precisamente la construcción de este mismo para poder revisar y dar pie a la forma en que podemos trabajar de manera directa con un diagrama de regresión lineal, una ecuación de regresión lineal, el coeficiente de correlación lineal de Pearson, titulado como o identificado con el signo de, con la simbología de R minúscula, y el coeficiente de determinación que está identificado mediante una R mayúscula y el cuadrado correspondiente. Bien, a partir del diagrama de dispersión, nosotros habremos de construir estos tres factores más, que es la ecuación y los dos coeficientes, y veremos de qué manera va a funcionar para nosotros dentro de la carrera de Ingeniería en Producción Industrial. Bien, ¿qué es un diagrama de dispersión? Bueno, pues un diagrama de dispersión no es otra cosa que una gráfica cuyo objetivo es analizar la forma en que dos variables numéricas están relacionadas. Cada elemento de la muestra es representado mediante un par de valores X y el punto correspondiente en el plano cartesiano XY de la misma manera. Bien, ¿cómo va a funcionar en esta parte? Bueno, pues tenemos nuevamente el plano cartesiano dentro de este lado derecho. Nosotros vamos a poder observar la representación numérica de los valores que tenemos involucrados en el estudio acerca de la identificación de la muestra que podamos obtener por la recogida de datos a lo largo de un proceso. Bien, este mismo dentro del eje X estará representado con una imagen a través de el eje Y, de tal manera que nosotros podamos identificar y graficar cada uno de esos puntos. Por eso lo menciono aquí mediante un par de valores XY. Cuando se sospecha con relación a un diagrama de este estilo, que hay una relación y la gráfica se muestra lo contrario, es preciso asegurarnos de que los datos fueron obtenidos adecuadamente. ¿De qué manera? Podrá ser, bueno, a través de la hoja de verificación, validando el objetivo que tiene el estudio que estamos desarrollando e identificar que nuestra relación que estamos obteniendo, hacia dónde va la tendencia, para validar que efectivamente tenga validez ese estudio. Acerca de esta posible relación que identifiquemos, la relación causa-efecto, es preciso tener en cuenta también que cuando dos variables están relacionadas, no necesariamente implica que una es causa de la otra. Y bueno, eso nos lo va a dar la experiencia. El usuario es quien debe tomar esa pista para investigar a qué se debe tal relación, la relación que podamos obtener de manera numérica. Para verificar si efectivamente X está influyendo sobre Y, se debe recurrir tanto al conocimiento del proceso como a la comprobación. Perfecto. ¿En qué manera va a funcionar? Bueno, pues si usted está realizando una serie de investigaciones de algún proceso productivo o algún otro tipo de estudio, por ejemplo, podemos estudiar en un grupo de personas, en un grupo de estudiantes, la relación que tiene su estatura con relación a su peso, si está influyendo o no y si tiene algún tipo de comportamiento. Otra manera puede ser investigar la relación entre una variable de entrada X
de un proceso con el valor de alguna característica de calidad Y, que es el producto final. El día de hoy vamos a revisar precisamente un ejercicio al respecto para ver precisamente la forma en que puede aplicar este tipo de investigación. Total, que al graficar todos los puntos, es decir, todas las parejas que podamos obtener de XY, de los valores, si se observa que los puntos siguen algún tipo de patrón definido, esto será evidencia de una posible relación entre las dos variables. Entonces, de manera general, un diagrama de dispersión nos va a apoyar a analizar la forma en que dos variables numéricas están relacionadas. ¿Qué pasa con la parte de la ecuación de regresión lineal? Bueno, pues podemos nosotros, con ayuda de la generación de este tipo de ecuación lineal, predecir el comportamiento de las variables que estamos trabajando, las variables X, Y, siguiendo un patrón definido. Esto encontrando la ecuación que se ajusta a las condiciones marcadas en la definición del problema. Nosotros ya hemos tenido de manera anticipada la forma en que se puede construir esta ecuación lineal, ¿verdad? A través de identificar el factor A y el factor B con relación a esta fórmula, y esta de aquí abajo, que estoy pasando con el cursor, nosotros podemos construir la ecuación lineal que nos ayudará a identificar de qué manera se está comportando esta gráfica, y así nosotros poder predecir qué va a ocurrir o qué ocurrió en el pasado, ¿de acuerdo? Entonces, para eso nos va a ayudar el poder generar la ecuación de regresión lineal. ¿Qué pasa con el coeficiente de correlación lineal de Pearson, identificado con la letra minúscula R? Bien, pues este coeficiente va a observar, una vez que lo calculemos, valores entre -1 y 1. Este va a servir para cuantificar en términos numéricos el grado de relación lineal que tenemos entre las dos variables X y Y. Ya las graficamos, ya tenemos el comportamiento de esta misma, pero gracias a este coeficiente nosotros podemos identificar cuál es el grado de relación lineal que tiene. Bien, vamos a presentar de qué manera vamos a encontrar ese tipo de relación. Tenemos el caso 1. Este caso 1 nos habla de los valores de R, una vez calculados, cercanos o iguales a 0, lo que nos podría implicar a nosotros una poca o nula relación lineal entre las dos variables. Nosotros, al momento de generar nuestra gráfica, aquí tenemos el eje de las X, aquí el eje de las Y, y tenemos las parejas, ¿verdad?, definidas entre X y Y. Este valor corresponde a la imagen en Y, aquí. Este valor de aquí tiene su imagen en X y su imagen en Y de este lado. De tal manera que al finalizar y colocar todos los puntos correspondientes a nuestra muestra, obtuvimos este valor. Cuando calculamos el coeficiente de correlación lineal de Pearson, decíamos que nosotros vamos a obtener valores entre -1 y 1. Para el cálculo que hicimos, una vez que realizamos el análisis, el estudio de las variables con respecto a la muestra, nosotros obtuvimos que el valor de R es 0.06. Si usted se da cuenta, es un valor muy cercano a 0. Entonces, lo que vemos aquí dentro de esta gráfica es que los puntos están dispersos dentro de la banda horizontal, sin ningún orden aparente. No observamos algún tipo de tendencia, lo cual nos sugiere que no hay ninguna correlación entre estas dos variables. Es así que lo que refiere precisamente al caso 1, los valores de R cercanos o iguales a 0 implican poca o nula relación lineal entre X y Y. Tal es el caso de que aquí sí observamos una tendencia, ¿verdad?, hacia dónde va creciendo. Conforme va creciendo el valor de X, también va creciendo el valor de Y se sigue representando a través de una serie de puntos dentro de nuestra gráfica. Entonces, en el primer caso que estamos hablando, en este caso del coeficiente de correlación lineal, bueno, pues podemos concluir que no hay una correlación entre las dos variables, entre X y Y no hay una correlación que podamos predecir. Por lo tanto, el coeficiente de Pearson nos da muy cercano a 0. Eso es en el caso 1. Bien, ¿qué pasa con el caso número 2? Bien, pues aquí podemos identificar que los puntos siguen un patrón bien definido, lo cual indica una relación entre las dos variables correspondientes. Bien, observamos en el eje de las X, en el eje de Y, y
que al calcular nuestro coeficiente de Pearson nos da un valor negativo de 0.33. Bien, si hay una relación, se está siguiendo un patrón. Si usted observa, de acuerdo a la gráfica de las muestras que obtenemos, tiene una forma de campana. Perfecto, una campana invertida. Nos indica que hay una relación entre las dos variables correspondientes. ¿Qué podemos concluir de esto? Bueno, primero, que se muestra una relación curvilínea en forma de parábola, de tal forma que conforme X crece, Y también lo va a hacer, y lo hace hasta cierto punto, y después empieza a disminuir. También podemos tener que tenemos puntos aislados. Si usted se da cuenta, este punto se sale del comportamiento de la gráfica que tiene. Entonces, observamos algunos puntos aislados que se salen del patrón general del resto de los demás puntos. En este caso es necesario investigar a qué se debe. Le decía yo, podemos respaldar el tipo de herramienta de calidad que estamos hablando, que es el diagrama de dispersión, con algún otro tipo de situación especial, por ejemplo, con otra herramienta que es la hoja de verificación. Y bueno, pues la persona encargada precisamente de hacer el levantamiento de los datos, pudo haber tenido algún error de medición, algún tipo de registro, no fue llevado a cabo correctamente, o un error de dedo, tal vez escribió otro valor. Entonces, podemos tener comportamientos de este estilo. Es importante darle el seguimiento a las inspecciones que tenemos marcados dentro de nuestro nivel de proceso para poder identificar en dónde ocurrió ese error. Entonces, en cualquiera de estos casos, es necesario identificar la causa que motivó este tipo de comportamiento de gráfica, ya que en algunas ocasiones este tipo de información puede tener un gran valor. Entonces, aquí no hay una correlación lineal prácticamente, ¿sale? No hay correlación lineal porque observa un comportamiento curvilíneo. Observaríamos valores del coeficiente de Pearson en este estilo. Recuerde que los valores que vamos a obtener al momento de calcularlos oscilarán entre -1 y 1. El caso 3 y último caso, vamos a observar lo siguiente. Primero, que los valores de R cercanos a 1 nos van a indicar una relación lineal muy fuerte o positiva. ¿Qué es este caso? Nuestro coeficiente de correlación de Pearson equivale a 0.97, casi es 1. Entonces, es el caso incluso de la primera gráfica que presentábamos en esta sesión. Si se da cuenta, es un comportamiento positivo, observa valores correspondientes a 1, y entonces podremos decir que hay una relación lineal muy fuerte y con tendencia positiva. ¿Cuál es la siguiente forma? Bueno, hay una correlación muy fuerte, una correlación lineal, pero tiene el sentido negativo. Y esto vamos a observarlo dentro de nuestra gráfica, que nuestro valor de R es muy próximo a -1. De tal manera que en ambos casos los puntos siguen un patrón bien definido, lo cual nos va a indicar una relación entre las dos variables correspondientes, esta de manera positiva y esta una correlación de manera negativa. Si usted se da cuenta, nuevamente aquí está el valor de correlación de Pearson, es negativo, muy pegado a 1, y precisamente de manera un comportamiento, una relación muy fuerte de manera positiva, muy pegada a el valor de 1. Este es -1 y este es el valor de 1, muy cercanos a esos valores. Entonces, de esta manera nosotros podemos identificar de qué manera funciona el coeficiente de correlación de Pearson. Repitamos nuevamente, entonces, este nos sirve para cuantificar en términos numéricos el grado de relación lineal entre dos variables. ¿Cuál es el grado de relación que va a existir entre esas dos variables? Perfecto. Bien, pasemos entonces al coeficiente de correlación lineal de Pearson. Este tiene que ver con una R minúscula. ¿De qué manera ocurre? Bien, ¿de qué manera vamos a calcularlo? Bien, es el mismo que estamos trabajando aquí. Esta R que tengo acá y esta que tengo acá, ¿cómo la voy a calcular? Bueno, pues a través de esta ecuación. R, es decir, el coeficiente de correlación lineal de Pearson, es el cociente de la covarianza entre el producto de la desviación típica de X por la desviación típica de Y.
ambos, este cociente me va a dar el resultado del coeficiente de correlación de Pearson. Estas son las ecuaciones correspondientes para poder calcular la covarianza, esta para poder calcular la desviación típica de X, y esta fórmula también me ayudará a calcular la desviación típica de Y. De esa manera nosotros vamos a poder obtener el valor correspondiente a este coeficiente. Adelante, nuevamente insisto, tendremos la oportunidad de trabajar con estas ecuaciones, estas fórmulas, para poder llevar a cabo el cálculo de la misma en un ejemplo de aplicación. Perfecto. Hasta ahí el coeficiente de correlación de Pearson. Ahora vamos a hablar de otro coeficiente muy importante que tiene que ver con el coeficiente de determinación, y este es R mayúscula al cuadrado. De esta manera estamos expresando el coeficiente de determinación. ¿Y qué es este coeficiente de determinación? Bueno, pues este nos va a expresar cuánta varianza explica el modelo construido, no necesariamente lineal y no necesariamente de una sola variable explicativa. ¿A qué modelo me refiero? Pues al que obtuve a través de mi ecuación de regresión lineal. ¿Se acuerda usted que hablamos anteriormente de esto? Perfecto. Bueno, yo ya obtuve mi ecuación, y con esta ecuación de regresión lineal yo quiero, la funcionalidad de esa ecuación es predecir de qué manera se están comportando los datos a lo largo del tiempo. Entonces yo puedo meter en términos de la variable X, que es la variable independiente, el dato correspondiente a lo que yo quiero conocer si cambia alguna de las variables del proceso XY que estoy conociendo. Entonces yo podría obtener esto. Bueno, ¿de qué manera puedo confiar yo en este tipo de ecuación? Bueno, si yo calculo mi coeficiente de determinación R al cuadrado, entonces yo podría decir qué tan confiable puede ser, es decir, cuánta varianza puede observar este modelo numérico al momento de utilizarlo para calcular o predecir al futuro un estimado. Este se va a dar en términos de porcentaje, lo vamos a leer así, va a tener valores entre 0 y 1, y convertido a porcentaje, 0 nos va a indicar que el modelo no nos va a explicar ninguna porción de variabilidad de los datos de respuesta en torno a la media. Y si me da el 100% o 1, quiere decir que el modelo nos va a explicar toda la variabilidad de los datos de respuesta en torno a su media, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente el coeficiente de determinación R al cuadrado nos va a ayudar a validar qué tanta confianza podemos tener con relación al modelo que hemos construido con la ecuación de regresión lineal, y oscila entre 0 y 1, que en términos de porcentaje nos podría decir qué tan confiable es o no el modelo numérico que hemos construido para poder estimar a lo largo del tiempo el comportamiento de las variables. Entonces, dice aquí, nos permitirá conocer cómo de bien se puede predecir estos resultados. 100% indica que el modelo explica toda la variabilidad de los datos de respuesta en torno a su media, y este lo vamos a calcular a través de esta fórmula. Perfecto, esta fórmula, pero nos va a dar el valor de R solamente. Una vez que obtengamos el valor numérico, lo elevaremos al cuadrado y ya podremos tener el coeficiente de determinación. Perfecto. Bien, eso es con relación a el coeficiente de determinación R cuadrado. Bien, hay una nota muy importante en la parte estadística. Se tiende a confundir de manera muy común el coeficiente de correlación lineal de Pearson, que acabamos de definir hace unos instantes, y el coeficiente de determinación R al cuadrado. Bien, solo en el caso de los modelos lineales entre dos variables, el cuadrado del coeficiente de relación de Pearson va a ser igual al coeficiente de determinación R cuadrada. Pero ojo, dice aquí nota, solo en el caso de modelos lineales entre dos variables. Pero ¿cómo, profesor? Bueno, pues es que si usted se da cuenta, aquí había una nota entre paréntesis dice, no expresa cuánta varianza explica el modelo construido. Es decir, no necesariamente lineal y no necesariamente una sola variable explicativa. Es decir, el coeficiente de determinación R al cuadrado podría involucrar no solamente dos variables. Es decir, si estoy manejando un análisis del proceso, por ejemplo, de la fabricación de una lata de pintura,
puedo involucrar tanto la variable que tiene que ver con el porcentaje de tinta o cantidades de tinta que le estoy agregando a la base de la pintura, tal vez el proceso, si es que lleva algún proceso de cocción, ¿verdad? O algún proceso de mezclado. Entonces ya hablé de 4 variables, ¿verdad? Un proceso de cocción, un proceso de mezclado, el proceso de la base de la pintura y también el proceso que tiene que ver con la tinta. ¿Qué tanta calidad? Ahí ya involucré 4 variables. Entonces, este coeficiente de determinación R cuadrado me ayudará a expresar cuánta varianza explica el modelo construido, pero no necesariamente lineal. En el caso del coeficiente de Pearson, estoy hablando solamente de 2 variables. Aquí para el coeficiente de determinación R cuadrado puedo meter más variables para mi estudio. Pero, entonces, regresando a la nota, si y solamente si estoy hablando de modelos lineales entre 2 variables, entonces al momento de calcular el coeficiente de correlación lineal de Pearson, yo puedo elevar este mismo valor y va a ser equivalente al coeficiente de determinación R al cuadrado. Mucho cuidado con esta nota. Solamente, insisto, en el caso de modelos lineales entre 2 variables. Muy bien. Para poder asentar esto que acabamos de revisar, gracias a la teoría, podemos construir un ejercicio de aplicabilidad y con esto precisamente, bueno, pues lograr obtener las competencias necesarias de manera que podamos comprender mejor el tema que estamos trabajando el día de hoy. Bien, ejercicio. En una fábrica de panificación se desea investigar la relación que existe entre la velocidad de agitación en revoluciones por minuto en el proceso de mezclado de harinas y el porcentaje de impurezas que son representados por grumos dentro de la harina para el proceso de un pan de caja, es decir, están fabricando pan de caja en el momento que hacen el mezclado de la harina, al finalizar le están colocando dentro de una mezcladora una cierta velocidad para revoluciones por minuto y están observando que existen una serie de impurezas marcadas como grupos, es decir, pequeñas partes de harina que siguen en estado sólido de alguna manera y no han logrado realizar la mezcla homogénea con el resto de la harina. Esto es para un proceso de pan de caja. Dice aquí, mediante pruebas experimentales se obtienen los datos de la tabla. Es esto. Si dentro del proceso de fabricación le colocan a la máquina mezcladora la velocidad de 20 revoluciones por minuto, van a observar que la mezcla va a observar el 8.4% de impurezas. Si al mismo proceso le aumentan la velocidad a 22 revoluciones por minuto, van a observar que hay un porcentaje de impurezas de 9.5. Si a la máquina mezcladora le aumentan la velocidad ahora a 24 revoluciones por minuto, van a observar un porcentaje de impurezas de 11.8 y así sucesivamente. La muestra nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 datos correspondientes a velocidades con sus respectivas con sus respectivos valores de porcentaje de impurezas. Perfecto. Entonces vamos a analizar de qué manera está relacionándose esto a través de lo que habíamos dicho al inicio del curso, bueno, al inicio de esta clase. El diagrama de dispersión, la ecuación de regresión lineal, el coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente de determinación R cuadrado. Perfecto. Vamos a analizar este problema de producción a través de estos mismos. Perfecto. Primero vamos a construir nuestro diagrama de dispersión. Nos dice que hay que identificar a X y a Y porque tenemos un eje coordenado. En la parte de las X nosotros colocaremos la variable independiente y en el eje de las Y colocaremos los datos correspondientes a la variable independiente. Bien, en este caso nuestra variable independiente va a ser la velocidad por revoluciones por minuto y la variable independiente, que es Y, corresponderá al porcentaje de impurezas. Ya los he acomodado de esa manera. ¿Y cómo lo podemos comprender? Usted se va a encontrar seguramente dentro de la aplicabilidad de este tipo de herramienta que tendría que identificar de qué manera nos va a acomodar quién es X
y quién es Y. Bien, bueno, ¿está usted de acuerdo que el porcentaje de impurezas va a depender de la velocidad que yo le ponga a la máquina mezcladora? Ah, entonces la variable dependiente va a ser porcentaje de impurezas y la independiente va a ser la velocidad a la cual yo esté operando la maquinaria de la máquina mezcladora. ¿Sale? Entonces de esa manera va a funcionar. ¿Qué hago? Pues genero las dos pares. Esto va a ser X, esto va a ser Y. Entonces voy a graficar X contra Y. 20 con 8.4. Voy a mi gráfica, a mi eje coordenado, e identifico el valor de 20 correspondiente a la velocidad en revoluciones por minuto y tiene el valor de 8.4. Encuentro el valor dentro del eje de las X y grafico el primer punto. Se encuentra en este lado. ¿Qué ocurre en el segundo? En el segundo par de pareja. 22 con 9.5. Encuentro el valor 22, más o menos a esta altura, con el valor de 9.5 dentro de mi eje coordenado va a quedar aquí y encuentro mi segundo valor. Perfecto. Bien, graficaré el valor correspondiente a 40 y así sucesivamente, ¿verdad? Veo el valor de 40 con 18.9, me voy a buscar el valor de 40 y corresponde a 18.9 aproximadamente. Es este valor de acá. ¿Qué pasa con el último valor? 42 revoluciones por minuto me habrá de dar el dato de porcentaje de impurezas de 18.5. Me voy al valor de 42 y observo mi 18.5 en este eje. Entonces, de tal manera que yo ya tengo representado todos los valores correspondientes a mi variable independiente y dependiente. Entonces, por lo tanto, cada elemento de la muestra será representado mediante un par de valores X y Y. X esta parte de la velocidad de revoluciones por minuto y Y el porcentaje de impurezas y el punto correspondiente en el plano cartesiano. Estos valores los voy a llevar a mi plano cartesiano. Hasta ahí yo habría terminado de graficar el diagrama de dispersión para este ejercicio que tengo de acuerdo a la herramienta de calidad que estoy trabajando. ¿De acuerdo? Hasta aquí llega el diagrama de dispersión. Bien, vamos a ahondar, como dijimos al inicio de esta sesión, en la construcción del mismo. Bien, vamos a construir la ecuación de regresión lineal. ¿Para qué quiero yo una ecuación de regresión lineal? Bueno, pues decíamos anteriormente que gracias a esta podemos predecir el comportamiento de las variables. Es decir, yo ya grafiqué mi diagrama de dispersión, ya sé cuáles son mis puntos, pero no tengo una sola, no es lineal, si se da cuenta, tiene un comportamiento que voy a definir más adelante, de qué manera se correlaciona linealmente, si fuerte, débil, moderada. El detalle aquí es que necesito conocer una ecuación de regresión lineal que me ayude a identificar el comportamiento de esos puntos graficados. Y bueno, ¿de qué manera va a ocurrir? Imagine usted que para cada una de estas muestras tuve que destruir la harina que tenía o que construí. Entonces, a lo mejor yo necesito conocer qué ocurre con 35 revoluciones por minuto. Y dentro de las muestras que yo estoy trabajando, no hice levantamiento de la fabricación o observé el experimento que necesitaba realizar. Gracias a esta ecuación yo podría predecir de qué manera se está comportando el grado de impurezas que voy a observar. Aquí está el valor de las velocidades por revoluciones por minuto, corresponde a esta parte de la columna en X y el grado de o porcentaje de impurezas que corresponde a Y. Aquí las estoy colocando. De la misma manera, si yo quiero conocer qué ocurre, si quiero realizar una muestra de 27 revoluciones por minuto, no conozco el valor de las impurezas que voy a obtener, pero si yo tengo esta ecuación de regresión lineal, yo podría predecir de qué manera va a comportarse la variable. Perfecto, entonces, bien, vamos a construir entonces la ecuación de regresión lineal. ¿De qué manera ocurre? Bueno, pues definimos que para esto íbamos a utilizar estas fórmulas que tenemos aquí marcadas, el factor A multiplicado por un valor X, que va a ser el valor que yo voy a introducir de aquí, y sumado con el valor B que voy a calcular a través de esto. Para eso voy a
construir esta parte, unas columnas más. Les recuerdo, esto corresponde a la velocidad por revoluciones por minuto que tengo en la mezcladora. Esto corresponde al porcentaje de impurezas que voy a observar de acuerdo a la velocidad de revoluciones por minutos que coloque. Y lo único que voy a hacer es construir lo siguiente. Voy a elevar al cuadrado el valor de las revoluciones por minuto. Es decir, voy a evaluar 20 al cuadrado. Tendré 400. 22 al cuadrado voy a obtener 484. 24 al cuadrado, 576. Y de esa manera, sucesivamente, hasta el valor de 42 que voy a obtener 1764. Perfecto. Al finalizar esto, voy a realizar la sumatoria. Esto marcado en amarillo corresponde a la sumatoria de toda la columna. Sumé 20, 22, 24, 26, 28 y aquí tengo el valor. ¿Cuánto me dio? De la misma manera y, de la misma manera x cuadrada. Aquí en y cuadrada ocurre lo mismo, elevo 8.4 al cuadrado y me da este valor. 9.5, obtengo este valor. 11.8 al cuadrado, obtengo este valor y sucesivamente. De la misma manera, una vez que termine el valor de 18.5 al cuadrado, obtendré este valor y puedo realizar la sumatoria de la cual voy a obtener este valor de aquí, 2435.14. Por último, la columna que voy a construir será el producto de el valor de x por y, multiplico 20 por 8.4 y me dará 168. 22 por 9.5 y obtendré un valor de 209. 24 por 11.8 obtendré un valor de 283.2. Entonces, al momento, así sucesivamente, hasta obtener el último valor. Una vez que lo tenga, realizo la sumatoria correspondiente y obtendré el valor de 5.419.6. Bien, ¿cómo le hacemos? Bueno, observo que para calcular mi factor A, yo tengo que tener el valor n. N corresponde al número de datos que tengo. Ya lo habíamos realizado anteriormente, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es el valor de la muestra. Entonces, n lo voy a multiplicar por la sumatoria del producto de x por y. En este caso son 5.419.6. Entonces colocaré 12 por 5.419.6 menos la sumatoria de x que está multiplicando la sumatoria de y. Estos dos valores, estos dos productos será 372 por 166.4. Una vez que realice esa operación, le voy a meter a la parte del denominador, que nuevamente aparece n, que son 12, ya habíamos contado, y me pide la sumatoria de x al cuadrado. Me vengo a la columna de x al cuadrado y observo que el valor es 12.104. Entonces aquí queda como 12 por 12.104. A eso le voy a restar el valor de la sumatoria de x y la voy a elevar al cuadrado. Es este valor x. Esta es la sumatoria de x y la voy a elevar al cuadrado, es decir, 372 al cuadrado. Ojo, esto es la sumatoria de x al cuadrado, que es este valor, pero definido entre paréntesis me está diciendo que es la sumatoria de x, solamente el valor de x factor, y lo voy a elevar al cuadrado. Este es 372 al cuadrado. ¿Vale? Una vez que sustituya, voy a obtener que en el numerador me va a dar un valor de 3.134.4 y en el denominador 6.864. Dividido este denominador me va a dar un valor correspondiente al valor de A de 0.456643. Este es mi valor de A. ¿De acuerdo? Ya lo obtuve. Le invito a sustituirlo de manera paulatina para que usted pueda identificar de qué manera llevamos a cabo este cálculo. Bien, vamos a calcular B. Me dice que esta es la sumatoria de Y. Me voy a mi columna de Y, observo el valor correspondiente a esa sumatoria, que es 166.4, la sustituyo en mi ecuación, menos el valor de A, y el valor de A yo lo obtuve, es este valor que tengo aquí en amarillo. Perfecto. Lo sustituyo y lo voy a multiplicar por la sumatoria de X, que en este caso es 372.
Todo esto dividido entre el número de la muestra, que son 12 valores, 12 datos. Una vez que meto el cálculo, yo tengo que obtener que en el numerador voy a obtener el valor de menos 3.47633 y en el denominador dijimos que eran 12 valores de la muestra. Hago la operación correspondiente y voy a obtener que el valor es menos 0.28928. ¿De acuerdo? Estos dos valores ya podría estar en posición de construir mi ecuación. Dice que la ecuación de regresión lineal, que en este caso es representada por y, es igual al valor de a, que es este valor que obtuve de aquí, multiplicado por la variable x, más el valor de b, que es este de aquí. De tal manera que si construyo esa ecuación voy a obtener este valor. Y es igual al valor de a por x menos el valor de b. ¿Por qué menos si aquí tengo más? El valor correspondiente que obtuve de b fue negativo, por eso cambió este signo. ¿De acuerdo? Ahora sí, si yo quiero conocer qué ocurrió en las 35 revoluciones por minuto, lo único que tengo que hacer es sustituir aquí el valor de x por 35. Si yo quiero conocer el valor de 50, vengo y coloco aquí el valor de 50 revoluciones por minuto y me dará el porcentaje, el resultado, en este caso y, que es la variable dependiente, me dará el resultado del porcentaje de impurezas que voy a observar dentro de esa mezcla de harina. ¿De acuerdo? Si se da cuenta, entonces para eso nos sirve la ecuación de regresión lineal. Gracias a ella nosotros podemos identificar y predecir de qué manera se están comportando estas variables al interior del proceso de mezclado de la harina de panificación del pan de caja que queremos fabricar. Hasta ahí la ecuación de regresión lineal, pero esto no es suficiente. Vamos a retornar un poquito hacia atrás. Entonces tenemos el diagrama de dispersión, ya lo construimos, vimos cómo se coloca a través de, cómo se construye a través de las dos variables de identificación x y y. Después construimos la ecuación de regresión lineal para poder predecir de qué manera se va a comportar el grado de impurezas de acuerdo a la velocidad de revoluciones por minuto que le meta a la máquina mezcladora. Y entonces mi gráfica de mi diagrama de dispersión, que era este originalmente marcado por los puntos, le voy a marcar encima la gráfica que acabo de encontrar para la ecuación de regresión lineal. Observaría el comportamiento que estoy viendo aquí, que corresponde a la línea punteada. De esa manera yo ya tengo la forma de tratar de predecir de qué manera se va a comportar, pero hay una desviación aquí, mire. Hay un grado de error, ¿verdad? No se ajustan totalmente los valores. Es lo que vamos a identificar con nuestros coeficientes de correlación de determinación más adelante. Bien, hasta aquí va nuestra gráfica construida, ya nos da más datos, podemos obtener más referencia acerca del problema que estamos analizando. Perfecto, esa es mi ecuación, la que coloqué ahí. Vamos a calcular ahora el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Bien, dijimos anteriormente que este se llevaba a cabo a través del cálculo de R es igual a la covarianza entre o dividida entre la desviación, el producto de la desviación típica de X y la desviación típica de Y. Bien, para eso vamos a utilizar la siguiente ecuación. Me dice que la covarianza, primero que nada, la vamos a obtener con la sumatoria de los valores del producto de X por Y. Me voy aquí a la tabla que había construido anteriormente. Esta tabla es la misma que construimos anteriormente, esta que está aquí, ¿ok? Para la ecuación lineal. Ya tengo los valores, entonces solamente los voy a utilizar para sustituir. Bien, entonces me dice que es la sumatoria de los valores del producto de X por Y, que es 5419.6. dividido entre n. N es el número de datos. Aquí la ecuación lo está marcando como mayúscula, no se vaya a confundir, pero nos referimos precisamente al valor de 12, que corresponde a la muestra para este estudio. Entonces ahí ponemos 12 y aquí observamos que a ese cociente le vamos a restar el producto de la media de X por la media de Y. ¿Cómo sacamos la media de X y la media de Y? Bueno, pues voy a sumar 20 más 22 más 24 más 26 más 28 más 30 más 32 más 34 más 36 más 38 más 40 más 42. Estos valores, una vez que los haya sumado, los voy a dividir entre el número de datos, que son 12.
En ese momento voy a obtener mi valor de 31. Esa es la media de X. De la misma manera va a operar para Y. Sumo el primero, segundo, tercero hasta el 12 y los divido entre 12 y voy a obtener el valor de 13.86. Así voy a obtener el valor de la media de Y. Y para sacar la covarianza me dice que tengo que realizar el producto de la media de X por la media de Y. Entonces multiplico 31 por 13.86. De tal manera que al realizar esas operaciones voy a obtener un valor de covarianza de 21.97. Este valor va en el numerador de este cociente. Bien, voy a construir lo mismo para la desviación típica de X y me dice que la desviación típica de X es la raíz cuadrada de la sumatoria de X al cuadrado. Entonces me vengo nuevamente a mi tabla, identifico el valor correspondiente a X cuadrada en su sumatoria es 12.104 dividido entre n, que son los 12 datos que tengo, y a eso le voy a restar la media de X, pero la voy a elevar al cuadrado, es decir, 31 al cuadrado. Todo eso le voy a sacar una raíz cuadrada y voy a obtener el valor de 6.9, una vez que opere totalmente todos esos factores. Obtengo la desviación típica de Y de la misma manera, es la raíz cuadrada de la sumatoria de Y al cuadrado. Me vengo a mi tabla, observo que mi valor de la sumatoria de Y al cuadrado es 2435.14 dividido entre n. N es mi número de datos 12 menos la media de Y al cuadrado. Esta va a ser 13.86 al cuadrado. Obtengo la raíz cuadrada de la misma, la opero y obtengo que me da un valor de 3.29. Entonces, en el numerador voy a obtener 21.97, corresponde a este valor de aquí, y en el denominador tengo que realizar el producto de 6.9 por 3.29. Una vez que opere esos valores, voy a obtener que el valor de mi coeficiente de correlación lineal de Pearson, R, es de 0.967946. ¿Se acuerda usted que este valor va a oscilar entre menos 1 y 1 y nos va a ayudar a identificar qué tanta relación hay, qué tan fuerte correlación lineal hay entre las dos variables, entre las velocidades, entre la velocidad en revoluciones por minuto y el porcentaje de impurezas? Observamos una relación muy fuerte, ¿de acuerdo? Vamos a concluir al respecto. La correlación lineal de Pearson R nos dio un valor de 0.96, lo cual el resultado indica una relación lineal muy fuerte entre la variable de velocidad de mezclado y la aparición de impurezas. También podemos decir que cuando X crece, ¿verdad?, hacia la derecha, lo hace también Y en forma lineal. Por lo tanto, se habla de una correlación lineal positiva, ¿sale? Recuerde, el coeficiente de correlación lineal de Pearson nos dirá el grado de relación lineal entre las dos variables. En este caso es una relación lineal muy fuerte. Esta es la gráfica, su ecuación de regresión lineal que tengo para identificar el comportamiento de las variables a lo largo del tiempo, y con mi coeficiente de correlación lineal puedo decir que están relacionadas muy fuertemente. Perfecto. Hasta ahí el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Bien, vamos a construir ahora el coeficiente de determinación identificado con R cuadrada. Recuerde que esta era la fórmula correspondiente para la misma. Para eso voy a construir esta parte que estoy pasando con el cursor, corresponde a la tabla que ya habíamos construido anteriormente, tanto para la ecuación lineal de regresión lineal y el coeficiente de correlación de Pearson. Ahora vamos a calcular el coeficiente de determinación R cuadrado. Para eso voy a hacerme de estos valores esta otra parte de la gráfica, para lo cual le voy a explicar de qué manera funciona. Me dice aquí que el valor de X le voy a restar la media de X. ¿Cómo se construye? Bueno, pues a este 20 le voy a restar la media, que es 31. 20 menos 31 me queda menos 11. 22 menos 31 me queda menos 9. 24 menos 31 me queda menos 7. Y así sucesivamente. Lo mismo va a ocurrir en la siguiente columna. Al valor de Y le voy a restar la media de Y. 8.4
menos 13.86 me da menos 5.46. 9.5 menos 13.86 me va a dar el valor de menos 4.36, ¿sale? Y así sucesivamente. 11.8 menos 13.86 me dará el valor de menos 2.06, sucesivamente. Con estos valores ya tengo este valor calculado. Me pide ahora calcular el cuadrado de este valor, es decir, menos 11 al cuadrado me va a dar 121, menos 9 me va a dar 81, menos 7 me va a dar 49, menos 5, 25 y así sucesivamente, y de este voy a obtener la sumatoria total, ¿vale? Lo mismo va a ocurrir para esta columna. Al valor que ya calculé de y menos la media de y, lo voy a elevar al cuadrado, de tal manera que es menos 5.46 al cuadrado, me va a dar 29.81. Menos 4.36 al cuadrado me va a dar 19. Y esta cifra. Luego, menos 2.06 y elevado al cuadrado es 4.2436. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Una vez que termine, realizo la sumatoria correspondiente y coloco el valor en la parte inferior. Ahora, por último, la última columna a construir, voy a realizar el producto de este valor con este otro valor. Es decir, menos 11 por menos 5.46 me da 60.06. Menos 9 por menos 4.36 me da 39.24. Y así sucesivamente en parejas ordenadas. Una vez que termine, habré de colocar la sumatoria total de 261.20. ¿De acuerdo? De esta manera, estos datos me van a apoyar para poder realizar el cálculo del coeficiente de correlación lineal. Una vez que lo calculo, voy a obtener que este es el valor de R, esta es la fórmula, dice que es la sumatoria, aquí hay un corchete, la sumatoria del producto de estos dos factores. Me voy a mi tabla, es este de aquí, ¿se da cuenta? Entonces, el valor es 261.20, eso va en el numerador, aquí lo puse. Ahora en el denominador me dice que es la raíz de la sumatoria de x menos la media de x, pero lo voy a elevar al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, es este valor de aquí, ¿se da cuenta? 572, le saco raíz y lo voy a multiplicar, el valor que obtenga lo voy a multiplicar por la sumatoria de la raíz de la sumatoria de este valor, que es 127.73, ¿de acuerdo? Entonces, le saco raíz a 572, le saco raíz a 127.73 y voy a obtener un valor de 270.30. Una vez que realice la operación correspondiente, yo voy a obtener que R vale 0.9663478, pero es un valor de R y mi coeficiente de determinación es R al cuadrado. Entonces saco el cuadrado de este valor y obtendré que R al cuadrado, mi coeficiente de determinación, es igual a 0.93. Recuerde que este valor se va a leer en términos de porcentaje. ¿De qué manera puedo yo confiar? Nuevamente, me voy a regresar, que este modelo matemático que construí con mi ecuación de regresión lineal, el coeficiente de determinación me va a decir en porcentaje de confiabilidad qué tanto puedo confiar en él en el ajuste. Si usted se da cuenta, los valores no son exactos con relación a esta gráfica punteada corresponde a la gráfica lineal que construí, mi valor, mi modelado matemático. Acuérdese que el coeficiente de determinación me va a decir qué tanto puedo yo confiar en términos de porcentaje en este modelo que acabo de construir, en este modelo matemático. De tal manera que me dice que el modelo construido nos permitirá conocer al 93% el comportamiento de la variabilidad de los datos de respuesta en torno a su media. Es altamente confiable este modelo. Lo puedo utilizar para poder calcular qué ocurre en 31 revoluciones por minuto, en 37 revoluciones por minuto, en 100 revoluciones por minuto, en 150 revoluciones por minuto, para ver
puedo estimar, gracias a este modelado matemático, qué está ocurriendo con la estimación que tengo en el grado de impurezas o el porcentaje de impurezas que se observan en las harinas que estamos batiendo para poder generar el pan de caja en el proceso de panificación. Perfecto. Regresando a la nota, ¿se acuerda usted que hablábamos en las diapositivas anteriores de una nota? Y decíamos que el coeficiente de correlación lineal de Pearson, R, y el coeficiente de determinación R cuadrado era muy parecido solo en el caso de los modelos lineales entre dos variables. En este caso, observamos que tenemos dos variables, velocidad por revoluciones por minuto y porcentaje de impurezas. Solamente manejo dos variables. Para este caso, entonces, podríamos identificar si es cierto. Dice que, en todo caso, yo calculando el coeficiente de correlación de Pearson, que ya calculé, lo elevo al cuadrado. Si lo elevo al cuadrado, va a ser igual al coeficiente de determinación de R al cuadrado. ¿Qué ocurre? Para este ejercicio que acabo de trabajar, obtuve que mi valor del coeficiente de correlación lineal de Pearson R fue 0.967946. Y mi coeficiente de determinación de R cuadrado fue 0.93382807. ¿Coinciden? No, pero es que este valor va al cuadrado. Una vez que le saque el cuadrado al 0.967946, yo obtendré que es 0.93382807, que es lo mismo. ¿Se da cuenta? Este valor es igual a este. Nuevamente, insisto, esto solo ocurre en el caso de los modelos lineales entre dos variables. Bien, entonces, no se vaya recapitulando todo lo que hemos visto hasta el momento. Me voy a regresar hasta la diapositiva. Aquí está. Con el diagrama de dispersión, valido el comportamiento en parejas de XY, cómo se está comportando, cómo se comportan las dos variables. Calculo la ecuación de regresión lineal y con esto puedo generar un modelado matemático para predecir qué ocurre en todo el resto de la muestra que pudiera yo no generar y que pudiera predecir con mi modelado matemático. El coeficiente de correlación lineal de Pearson me dice qué tanta relación, cómo es la relación que tienen estas dos variables, si es lineal y si es positiva o negativa, y el coeficiente de determinación R al cuadrado me va a decir qué tanto puedo yo confiar en el modelado matemático que estoy utilizando para poder predecir qué va a ocurrir en el futuro con respecto a esas variables, ¿de acuerdo? De esa manera, nosotros estaríamos finalizando el ejercicio que nos hemos planteado en esta situación. Recordándole nuevamente la insistencia, es muy común que nos confundamos entre estos dos coeficientes, pero la finalidad de los mismos va en sentidos distintos, ¿de acuerdo? Bien, pues ha sido todo por mi parte. Yo le agradezco la atención y la disposición que ha tenido para poderme seguir a lo largo de esta sesión. Un fuerte abrazo a todos.